La segunda jornada de los cursos de verano de la Universidad de Málaga en Ronda, organizados por la Fundación, han contado con la presencia de Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social, que ha impartido una ponencia dentro del seminario de la reforma de las pensiones que codirigen los catedráticos José Luis Tortuero y Francisco Vila. Suárez ha centrado su exposición en los desafíos de nuestro sistema de pensiones, aludiendo constantemente a la reciente modificación de la ley, de la que ha explicado que ha llevado 3 años de trabajo basados en el consenso y el diálogo y que establece, según el secretario, las medidas necesarias para las próximas 3 décadas. Yo creo que estamos en un momento muy importante de la historia de nuestro sistema de pensiones, porque acabamos de culminar un proceso de reformas muy intenso a lo largo de 3 años, del 21 a este año 23, donde hemos llevado a cabo una transformación en buena medida de nuestro sistema que permite establecer las bases de lo que va a ser nuestro sistema los próximos 30 años. Y eso pasa, primero, por una forma de trabajar, de crear consensos y a través del diálogo político, diálogo social, el diálogo también con las instituciones europeas. Todo esto ha servido para armar un conjunto de medidas que van a permitir que nuestro sistema tenga la capacidad de mantener las pensiones que hoy tenemos en los próximos 30 años, asumiendo ese gran reto que para el conjunto de la sociedad supone la jubilación de la macrogeneración del baby boom. El sistema de seguridad social, el sistema de pensiones es un ser vivo y los seres vivos, pues hay que mimarlos, hay que cuidarlos y evidentemente la reforma es un proceso permanente, siempre va a haber que hacer cosas. Ahora bien, si miramos para atrás, si miramos nuestra trayectoria histórica, ha habido algunos momentos importantes donde se han acometido esos cambios que eran necesarios para seguir avanzando. Este es uno de esos momentos. Antes habría que remontarnos, en el año 2011 hubo una reforma muy importante también, una reforma basada en el consenso también. Y bueno, han transcurrido 10, 11, 12 años, ha llegado el momento de dar un paso más y en los próximos años pues habrá que ir haciendo pequeños ajustes, pero lo importante es que tenemos una orientación clara y en ese sentido yo creo que es muy relevante poner de manifiesto la importancia que en esta materia tiene el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo, en un país tan cainita para algunas cosas, podemos decir ya una institución de referencia que desde el año 95 lleva marcando el paso a los distintos gobiernos a la hora de afrontar las reformas que son necesarias, ¿no? Después de unos años de incertidumbre, tuvimos una reforma en 2013 que fue una reforma que se salió de todo este procedimiento basado en el consenso y casi una reforma fallida y que cuestionó una pieza esencial en cualquier sistema de pensiones, que es la revalorización anual de las pensiones y el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. Los pensionistas no pueden vivir con la incertidumbre de no tener garantizado su poder adquisitivo. El primer gran elemento de esta reforma, y cronológicamente es lo que se produce en el año 21, es la recuperación del derecho al mantenimiento del poder adquisitivo. Esto, en las circunstancias que estamos viviendo, hoy ya con unos niveles de inflación normales, pero hemos pasado lo que hemos pasado y este año las pensiones se han revalorizado un 8,5%, que es lo que establece la ley, porque la ley lo que subraya es que el mantenimiento del poder adquisitivo es una regla inquebrantable. Somos conscientes de que afrontamos un reto muy importante, es el reto de que durante unas décadas va a haber muchos pensionistas porque nos vamos a jubilar los miembros de la generación del baby boom, pero lo que hemos establecido son fórmulas que desde el lado de los gastos y desde el lado de los ingresos, que esa es la gran novedad, establecen los elementos que van a permitir que el sistema que hoy conocemos sea un sistema que puedan disfrutar o que podamos disfrutar los que nos jubilemos dentro de 15, 20, 30 años. Por otro lado, el seminario Tiempos de música en defensa de nuestro patrimonio y nuestra cultura ha finalizado hoy en la sede de Ronda con la intervención de la cantante Pasión Vega, que en conversación con Juan José Tellez
ha ofrecido una conferencia concierto en la que ha repasado sus 25 años de carrera. Y poder contar mi experiencia personal, ¿no?, de la mano de mi querido Juan José Telles, que ha dirigido la charla, y hemos ido desde los comienzos, ¿no?, intuitivos a toda esa última etapa dedicada a Federico García Lorca, a Carlos Cano, ¿no?, cómo influye su poesía también en mi concepción de la música y sus ideas, ¿no? Ha sido pues muy bonito, la verdad que no siempre uno tiene oportunidad de contar estas cosas, ¿no?, y de destripar un poco los entresijos de la profesión y de cómo concibe la música, ¿no?, en estos tiempos. Contar también con ese alumnado tan ávido y curioso, ¿no?, de conocer nuevas cosas, de saber. Al final hemos tenido una rueda de preguntas y ha habido ese interés por preguntar, ¿no? Creo que llevarlo al ámbito académico pues también le da como tú dices, un empaque, le da una prestancia y además, al ser unos cursos donde puede entrar todo tipo de público, ¿no?, de todas las edades, eso hace que sea mucho más democrático, más abierto, ¿no?, y acerca también las puertas del academicismo a todo el mundo, que al final yo creo que tanto la música como la universidad es lo que queremos, ¿no?, llegar a cuanto más gente mejor. Tiene total vigencia, total, porque Federico era un hombre que, si escarbas un poco en su obra, en su poesía, tenía una profundidad increíble, ¿no?, y decía grandes verdades a través de esas metáforas imposibles y era el poeta del pueblo y sus temáticas son completamente actuales, ¿no?, en contra del patriarcado, a favor de las libertades individuales y de la libertad de amar. Nos habla de muchas facetas de su vida y de su forma de amar a través de su poesía que son completamente de hoy. Bueno, 40 Quilates fue un disco muy bonito para mí, ¿no? Fue un punto de inflexión también, ¿no? Cuando celebras así una fecha importante en tu carrera, yo creo que hay que celebrarlo, hay que contarlo y bueno, ya por otros 25 más, ¿no? Ojalá. Claro, yo sobre todo después de tantos años en los que resido en Cádiz, sobre todo lo que he encontrado es a muchísimos autores y músicos y músicas que son una maravilla, ¿no? Y con los que he colaborado y a partir de ahí el carnaval está presente en mi vida, pero sobre todo en mi vida cotidiana, porque los considero amigos y los considero gente de bien con la que pues te tomas una cerveza y hablas de tus cosas, ¿no? Y el carnaval es un patrimonio importantísimo que tenemos, porque yo creo que no hay ninguna fiesta en nuestro país donde se aúne y se cante tanto y a tantos palos y a tantas cosas diferentes, y sobre todo es una crítica social de primerísima actualidad, es decir, que al día siguiente ya incluso puede pasar a ser una noticia que no tiene importancia, pero ese día, es decir, que es algo que no se produce, yo creo, en ningún lugar del mundo y es algo maravilloso y que a mí me encanta vivirlo en primera persona. Grandes figuras del flamenco se darán cita el próximo 19 de agosto en el 53º